Así luce Palmira, 10 meses después de ser tomada por el autodenominado Estado Islámico. ISIS destruyó parte de los tesoros de la humanidad que albergaba la ciudad siria, entre ellos vestigios greco-romanos y el templo de Bel, una joya arquitectónica construida hace 2000 años. Además, los yihadistas usaban el antiguo anfiteatro para realizar las ejecuciones públicas. Hace pocos días se conoció que las tropas sirias lanzaron una ofensiva que permitió recuperar esta ciudad. Sin embargo, la reconstrucción de las ruinas arqueológicas declaradas Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO podría tomar alrededor de 5 años. Esta es la nota. Situada en un oasis, Palmira fue uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo. Punto de encuentro de las caravanas en la ruta de la seda que atravesaban el árido desierto del centro de Siria. Antes del inicio del conflicto árabe en marzo de 2011, sus ruinas eran uno de los principales centros turísticos del país, un paraíso que terminó satanizado por el autodenominado Estado Islámico. Los extremistas interpretaron que sus reliquias promovían la idolatría y durante los 10 meses que la ciudad estuvo bajo su control, intentaron desaparecerla. Según la UNESCO, un crimen de guerra, una enorme pérdida para la humanidad. Terrorismo cultural. En menos de un año, siguiendo la supuesta ley islámica, ISIS destruyó parte de los tesoros milenarios, entre ellos vestigios grecorromanos. Demolieron el templo de Bel, una joya arquitectónica construida hace 2000 años. El Arco del Triunfo lo doblegaron. El Concejo de Palmira y las calles de la ciudad quedaron entre escombros. Según los testimonios de quienes sobrevivieron, los yihadistas usaban el antiguo anfiteatro de la ciudad para realizar las ejecuciones públicas. Reconstrucción. Una ofensiva del ejército sirio permitió la recuperación de Palmira. Los trabajos de restauración de las ruinas de la ciudad, cuyos restos son un patrimonio de la humanidad, comenzarán a mitad de año. Después de que las autoridades completaran el desminado de la parte arqueológica, un equipo de la Dirección General de Antigüedades visitó la zona para evaluar los daños. Recuperar totalmente la ciudad, restaurar los destrozos será un trabajo de unos 5 años. Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial es el título conferido por la UNESCO a sitios específicos por su belleza, por su antigüedad y representatividad. Ese es el caso de la ciudad siria de Palmira, la que fue una antigua ciudad situada en el desierto de Siria. A esto le establecemos contacto en vivo en París, Francia, con Karim Endili, especialista del programa Cultura, Unidad de Estados Árabes del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Muy buenas tardes, señor Endili. Gracias por recibirnos aquí en la mañana de NTN 24. Gracias. Buenas tardes a todos. Sin duda, uno ve las imágenes y aunque uno siente que entiende la dimensión de la destrucción, pareciera que va más allá de lo que uno puede observar. Palmira albergaba monumentos importantísimos, monumentos de 2000 años de antigüedad y que formaban parte de lo que le espera a uno dejarle también a sus hijos, a las futuras generaciones. ¿Cómo va a iniciar este proceso de reconstrucción que ya han anunciado además que va a durar más de 5 años? Bueno, primero lo que hay que decir es que ahora estamos en un proceso muy complejo y antes de hablar de reconstrucción, primero tenemos que saber exactamente cuál es la situación en el sitio. Como ha sido mencionado antes, hay problemas de minas, hay problemas también de seguridad en general alrededor de Palmira. Entonces, primero tenemos que saber exactamente lo que está pasando. Estamos aquí en la sede de París, la UNESCO en París, en contacto permanente con la Dirección General de Antigüedades y Museos, ahí, y estamos siguiendo un poco la situación para saber exactamente qué ha sido destruido. Hay monumentos que vimos, que todo el mundo vio en los medios de comunicación cuando fueron destruidos, pero también hay otras partes que igual han sido también afectadas, pero de las cuales no sabemos mucho. Entonces, un trabajo de documentación está ahora dirigido por la Dirección General de Antigüedades y Museos. Nosotros estamos en contacto con ellos y con esa información, esos datos, podremos ver cuál es el proceso para realmente hacer una intervención adecuada en Palmira. O sea que hablando de construcción ahora es un poco prematuro. Es una de las opciones, pero no es la única. Y no depende solamente de elementos técnicos. Hay también una dimensión muy importante a nivel
conceptual, a nivel psicológico también, porque lo que ha pasado y lo que sigue pasando ahora en Siria es un trauma. Hay que tomar esa decisión con todos los protagonistas del pueblo sirio, o sea, también saber también cuál serán las próximas etapas y tomar la mejor decisión respecto al sitio. Sabiendo que la cuestión de la reconstrucción es muy compleja, podemos ver en el pasado que hemos tenido muchos casos en contextos distintos, entonces es algo que necesita, vamos a decir, con muchas consultaciones y también muchas discusiones para ver cuál es la mejor respuesta que podemos dar. Ahora, Karim, los yihadistas del Estado Islámico pues pasaron por Palmira derribando columnas, destruyendo estatuas en los museos, colocando bombas en esta ciudad siria conocida como la perla del desierto. Aducen que estos monumentos eran símbolos de idolatría pagana. ¿Existe alguna medida que se puedan tomar para proteger justamente estos tesoros de manos y de intenciones terroristas? Bueno, el problema es que cuando nos enfrentamos con ideologías como esta, con las cuales es muy difícil tener una discusión, un intercambio de ideas, porque está basada en algo muy fuerte y con una reacción muy violenta. Pero lo que se puede hacer es hacer prevención, e intentar con lo más que podamos, vamos a decir, transmitir una idea de tolerancia y de aceptación de lo que no es como lo nuestro, sabiendo que estos testimonios del pasado son muy importantes para entender de dónde venimos nosotros. Nosotros, quiere decir que la gente de Siria, pero también del mundo entero, cuando es patrimonio mundial, y saber lo que tenemos como historia para saber realmente a dónde podemos ir juntos. Esa es la idea. Ahora, la prevención al nivel del patrimonio físico, los monumentos es bastante difícil, porque una vez que hay combates, que hay guerra en un sitio, es muy difícil intervenir. No se puede mandar expertos, no se puede hacer ningún trabajo en el sitio. Lo vimos también con el caso de Alepo, cuando hubo la destrucción del minaret de la moskea, de la mezquita de Alepo. No se podía intervenir porque había combates alrededor del sitio. Entonces eso es lo que podemos hacer. Ahora también lo que es muy importante es estar preparados cuando se acabe el conflicto o cuando, como en Palmira, se acaben los combates, para poder intervenir lo antes posible. Y eso es lo que estamos planteando. Además, que es muy importante saber que, por eso estuve diciendo antes que la cuestión de la situación, por ejemplo, para las estructuras. Igual algunas estructuras están ahora necesitando un trabajo de consolidación de emergencia. Y esa es la prioridad. Por eso mencioné antes que también la construcción no es la prioridad ahora mismo, pero hay que hacer un trabajo de preparación para eso. Respecto a los otros tipos de patrimonio, por ejemplo, los objetos culturales, se puede actuar de manera más eficaz. Eso es lo que hicimos como UNESCO desde el principio de la crisis en Siria, respecto a la lucha contra el tráfico ilícito de objetos culturales. Reforzando el control de las fronteras, hubo unas disposiciones de la UNESCO con los países vecinos de Siria para intentar realmente bloquear ese tráfico, trabajando con muchas instituciones internacionales como Interpol, como la Organización Mundial de las Aduanas, con las subastas del arte, etcétera, para ver cómo se podría bloquear eso. Y en este caso hemos tenido algunos éxitos bastante interesantes, sobre todo que los países que estaban también, que se enfrentaron con esa situación, como Irak, por ejemplo, hicieron también mucho trabajo para ayudar en ese sentido. Vamos a agradecerlo por estar con nosotros. Él es el profesor Karim Endeli, especialista del programa de Cultura, Unidad de Estados Árabes del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, hablando sobre esta situación que se está viviendo en Siria por la destrucción causada por parte de los terroristas del Estado Islámico. Un buen día para usted, buena tarde en Francia. Gracias.